de acompañar a Mónica. Hace ya un tiempo que nos vemos. ¿Le pego más? Ahí. Y hace ya un largo año y medio que nos vemos aproximadamente. Como la rentré en junio del pasado año. Y bueno, yo celebro que el encuentro que se produce, que fue programado hace un par de meses, se produce en estas circunstancias, porque los acontecimientos en España son siempre históricos, pero en realidad algunos son más históricos que otros. Y lo que ha pasado en Valencia en los últimos días, en mi opinión, tiene características históricas. Primero por la propia crisis climática y segundo por la respuesta a la crisis climática y luego por la respuesta de los ciudadanos a la gestión de esa crisis climática. Pero antes quería añadir, le decía, para inspirarnos en un diálogo que va a ser libre, quería añadir un diálogo de alguien que siempre es bueno que nos acompañe en los diálogos. Unos 500 años antes, escribió esta persona que voy a citar, de la era cristiana, se dio en la Magna Grecia la mejor cosa que registra la historia universal. A ver si me manejo con el móvil, ¿no? La mejor cosa que registra la historia universal es el descubrimiento del diálogo. La fe, la certidumbre, los dogmas, los anatemas, las plegarias, las prohibiciones, las órdenes, los tabúes, las tiranías, las guerras y las glorias abrumaban el orbe. Algunos griegos contrajeron, nunca sabremos cómo, la singular costumbre de conversar. Dudaron, persuadieron, disintieron, cambiaron de opinión, aplazaron. ¿Acaso los ayudó su mitología, que era, como el Shinto, un conjunto de fábulas imprecisas y de cosmogonías variables? Esas dispersas conjeturas fueron la primera raíz de lo que llamamos hoy, no sin pompa, la metafísica. Sin esos pocos griegos conversadores, la cultura occidental sería inconcebible. Y así nos deslizamos en el diálogo. Y la primera cuestión que le plantearé a Mónica es una cuestión que tiene que ver con la actualidad tremenda, y ella viene de Valencia hoy mismo, donde vive, y donde ha vivido los acontecimientos tremendo de los últimos días, y quería preguntar qué es lo que ha pasado en Valencia, qué es lo que ha pasado en Valencia desde el punto de vista del cambio climático y qué es lo que ha pasado en la política, en la respuesta política y la respuesta de los ciudadanos. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Buenas tardes a todas y todos. Estoy muy agradecida a poder estar hoy aquí, a que este otoño republicano espero que dé muchas primaveras. Y efectivamente, cuando estuvimos organizando y pensando cómo iba a ser esta charla, que yo espero que sea entre todas las personas que estamos aquí, la idea era un poco hablar de la actual dialéctica política, ¿no? Y cómo peligrosamente se desliza hacia el fascismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que eso no pase? Pero es obvio que después del 29 de octubre yo no podía venir y hablar directamente de esto, aunque creo que tiene mucho que ver, ¿no? Sin contextualizar lo que ha pasado y lo que está pasando en Valencia. Es cierto que en las periferias muchas veces pasan cosas terribles que el eco en el resto de España depende siempre de donde ocurran las cosas, y la periferia siempre tiene un eco más silencioso, ¿no?
voy a daros, os tuteo, ¿vale? Voy a daros datos y luego también os voy a dar impresiones, ¿no? Por supuesto, el dato más terrible son esos 200, ahora en este momento 18 muertos ya, porque hace 2 horas han encontrado otro cuerpo de otra persona, más las personas desaparecidas. Estas son las personas que están contadas y reclamadas. Las personas que nadie reclama porque están en severa exclusión social, porque viven en infraviviendas, o llámese chabolas bajo de puentes, porque son mujeres que ejercen el trabajo sexual o porque son personas que viven en la calle, no sabemos. Porque como en todo en esto también hay clases, ¿no? Hay quien está contado y quien no. Hay quien tiene nombre y apellidos, como 3 grandes empresarios que también han fallecido lamentablemente. Digo grandes empresarios por el tamaño de las empresas, ¿no? Estamos hablando de Luambi, el dueño de Luambi, que viste un equipo como el Levante, que sería, digamos, nuestro Adidas valenciano, ¿no? Estamos hablando del dueño de Bosque Verde, de Biplus, que, bueno, fabrican para grandes cadenas de supermercados. Estas son las personas que tienen además nombre y apellido, ¿no? Pero primera cifra es esa, ¿no? Hay 1.500 kilómetros de carretera destruida. La Cámara de Comercio y el IBIE calculan entre 22.000 millones y 28.000 millones la afectación de pérdidas económicas. Para que se hagan una idea, para que os hagáis una idea, esto es más que el PIB anual de Asturias o de Cantabria o de Extremadura o de Navarra. Es 8 veces el PIB de 2020 de Segovia, de la provincia de Segovia. En lo micro, es difícil ahora mismo que alguien en Valencia no tenga algún familiar, algún amigo, algún conocido que esté afectado, que haya perdido a alguien o que haya perdido la casa, el coche, etc. Hay 137.000 coches que han desaparecido, ¿no? Se han echado a perder en 2 horas. Valencia, el 29 de octubre, vivió la mayor tragedia no bélica que ha vivido este país en el último siglo. Esta es la realidad, ¿no? Tanto en víctimas humanas como en desastre de daños económicos, etc. Y con una gestión política al frente que yo solo puedo calificar, sin entrar en palabras malsonantes, como indolente. Un presidente de la Generalitat que estuvo desaparecido hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde ya había personas que estaban ahogadas. A las 7 de la tarde, la A3, la carretera por la que yo vine ayer, se había llevado ya centenares de coches por delante. La gente estaba encima de los coches, encima de los camiones. Todavía ayer, 3 semanas después, la A3 es un testimonio vivo, y eso que esas carreteras sí que las han habilitado rápido, ¿no? Igual que el AVE. El AVE funciona desde hace 2 días, pero no podemos ir en metro a nuestros trabajos. No hay ninguna línea de metro en Valencia que en este momento funcione. La gran circunvalación, que es una autopista que rodea Valencia, se partió. Esa sí que la han arreglado ya otra vez, porque el turismo tiene que seguir moviendo. Esto es una ironía, obviamente, o un sarcasmo, o un grito desesperado, ¿no? Todo esto ocurrió en la noche del 29 de octubre y así seguimos a día de hoy, ¿no? El estado anímico en Valencia se mueve aún entre el shock, la estupefacción, la incapacidad de concentrarnos en algo que no sea esto, la tristeza absoluta que nos ha invadido.
y el estar con esa sensación real y literal de fango hasta el cuello. Paralelamente han ocurrido, y paralelamente a la indolencia del gobierno valenciano y a la sensación profunda de abandono institucional por parte de todos los gobiernos, con algunas honrosas excepciones municipales, la mayoría, porque son los municipios los que han sacado adelante esta situación. También fueron algunos municipios que a mediodía del martes mandaron a la gente a su casa y dieron las alertas que han salvado muchas vidas. Pero esa sensación de abandono de los gobiernos, de quien tenía que venir a socorrer, de gente que a día de hoy todavía no puede moverse por su municipio, no puede ir a trabajar, porque aún hay coches que están ocupando la vía pública, gente que se ha tirado más de una semana sin poder salir de su casa porque los coches tapaban la salida de su casa y sin tener acceso a comida, a luz, a agua. Todavía hay barriadas enteras sin agua en este momento. Haceros una idea, ¿no?, del tamaño de la catástrofe. Pero frente a esto han ocurrido cosas hermosas, ¿no? Y es que ha habido ríos y ríos y ríos, ¿no? Aparte de los ríos desbordados, ha habido ríos de gente que desde las zonas que no estaban afectadas han ido a llevar comida, a sacar barro de las casas, a socorrer a la gente, a ayudar a desescombrar, ayudar a sacar todos los enseres que se han echado a perder. Y eso ha sido mucha gente joven también, ¿no? Muy joven, personas de 17, de 16, de 18, de 19 años, ¿no? Esto que despectivamente hemos llamado la generación de cristal, creo que se ha revelado como una generación de diamante, ¿no? Saben ustedes lo duro que es el diamante, ¿no?, que corta la piedra. Y eso es hermoso, ¿no? Y de ahí también la frase que ha corrido mucho de solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Porque ha sido también un grito de abandono, pero de abandono por parte de las instituciones, pero no de los conciudadanos y conciudadanas, ¿no? Y eso ha generado un sentimiento comunitario muy potente que a mí me parece fundamental. Y eso tiene que ver con la dialéctica política de la que queríamos hablar también, ¿no? Y que luego volveremos sobre ello. Y esto también desembocó primero en un recibimiento a los reyes, ya que estamos en un acto republicano, bueno, pues donde se les explicó que esa visita no era bienvenida, ni venía en el momento oportuno, ni a barriadas donde en días no habían visto una sirena de policía, llenar aquello de policía porque iban a escoltar a los reyes, pues era lo más apropiado, ¿no? Y lo más sensible y lo más empático en ese momento, ¿no? Porque aunque solo fuera, ya no por ser resolutivos políticamente, pero solo fuera por un poquito de vergüenza, pues se hubieran abstenido de ir ahí con los medios que fueron y que estaban faltando los días previos, ¿no? Y luego una gran manifestación, que en realidad se convirtió en una concentración porque no nos pudimos mover del sitio, ¿no? Porque 130.000 personas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia pues ocupan no solo la plaza, que no cabe tanta gente, sino que ocuparon todos los aledaños hasta el Palacio de la Generalitat, ¿no? Y esto también quiere decir que la gente ha entendido que el pueblo salva al pueblo, pero el pueblo también se salva votando a gobernantes que saben hacer algo más que vídeos de TikTok y que saben hacer algo más que chascarrillos y que saben hacer algo más que sortear entradas para conciertos y para el jiji jaja, que es para lo que ha estado hasta ahora el presidente de la Generalitat que tenemos ahora. Y que encima ayer compareció supuestamente para reconfortarnos a los valencianos, cuando lo único que nos hubiera reconfortado de verdad es que hubiera dicho lo siento, me voy a mi casa,
Y, bueno, entre mentiras y expulsarse las responsabilidades, es lo que hemos vivido, ¿no? Para añadir más vergüenza a la vergüenza de la gestión de esta Dana, que se ha llevado demasiadas cosas por delante. Y entonces esa es la situación, ¿no? Ese Mediterráneo tan alegre, tan risueño, tan de la fiesta, ahora mismo es un lugar triste, ¿no? Pero bueno, creo que es un lugar que sigue de pie. Que sigue de pie y dispuesto a salir de esta, como hemos salido de muchas, ¿no? Pero también yo creo que hace falta mucha reflexión. Hay que reflexionar de por qué no se dio la alerta el día 29, por qué no se cerró los colegios, los institutos, no se le dijo a la gente que se quedara en su casa. Porque en todo esto hay una cifra, ¿no? En toda desgracia, vivimos la pandemia en el 2020, vivimos una Dana en el 2019 fuerte, tuvimos también 5 personas fallecidas, que afectó, para que se hagan una idea, esto fue el 12 de septiembre de 2019, afectó sobre todo a la parte sur de la Comunidad Valenciana, la Vega Baja, ¿no? Pero también a la Vall d'Albaida, el río Clariano se desbordó, se llevó muchas casas por delante, y también a zonas del Vinalopó, porque tanto el río Segura como el río Vinalopó desbordaron. Claro, son zonas tradicionalmente de sequía, ¿no? Las clases, esto fue el 12 de septiembre, el 11 de septiembre no hubo clase. 22.000 alumnos no fueron a clase. Se cerraron las instituciones, los centros públicos de servicios sociales, se cerró. Y eso, yo entonces era vicepresidenta del gobierno valenciano. Y ahí, yo siempre digo, la cifra más importante es aquella que nunca vamos a conocer, que es cuántas vidas salvamos con esas decisiones. La cifra más importante que tenía que haberse sabido, que no tenía que haberse sabido nunca, era cuántas vidas se podían haber salvado el 29 de octubre. Y eso es lo que les tiene que quitar el sueño. A mí es lo que me quitaría el sueño. Yo he sido vicepresidenta durante una pandemia que se llevó muchísimas vidas por delante, que fue dolorosísimo gestionar aquello. He sido vicepresidenta también con esta Dana. Esta Dana, en la Vega Baja, solo en la Vega Baja viven 400.000 personas. Y 5 días o 6 días después todavía la gente no podía acceder a sus casas, ¿no? Y esto se está repitiendo ya demasiado frecuente. Y esto tiene que ver con el cambio climático. ¿Lluvias torrenciales en Valencia ha habido siempre? Sí. Pero a nivel de esta catástrofe y tan seguidas, no. Lo digo por los negacionistas que quieren abonar el camino del fascismo, que dicen esto siempre ha pasado en Valencia. Hombre, siempre no habrá pasado cuando se ha llevado el puente romano. No, digo yo que los puentes romanos, pues como el acueducto que tienen ustedes aquí preciosísimo, pues llevan unos cuantos siglos aquí. Luego siempre, por lo menos no será el siempre que hemos vivido nosotros, ¿no? En el municipio donde yo vivo, que estuvo afectado por 2 desbordamientos, el Barranco del Pollo por un lado y el Turia por otro, que se desbordó también, no ha quedado un solo puente en pie, ni peatonal ni de coches. Ningún puente ha quedado en pie. Imaginaos cómo nos sentimos cuando algunas noticias de Madrid eran: no estará el AVE operativo para el puente. Cuando los puentes que nos estaban preocupando a nosotros son los que se habían llamado el río, y que hace que los compañeros de mi hijo, por ejemplo, que viven al otro lado del río, tardan ahora 1 hora en llegar al colegio, al instituto, porque tienen que dar toda una vuelta a buscar el primer puente que ha quedado en otro municipio. Y esta es la situación, Ernesto. Y ahí se evidencia la importancia de la política. Porque ahora cuando se dice que no, hay que hacer gobiernos técnicos, no. Hay que hacer gobiernos de políticos que escuchen a los técnicos,
y tengan capacidad resolutiva. Esta es la cuestión. Y que no nieguen la ciencia. Y que no pongan por delante un puente, porque esto es lo que subyace, que se puso por delante un puente, y no se dio la alerta, porque la alerta nos llegó a los móviles a las 8:30 de la tarde, cuando la gente ya estaba muriendo. Hubo gente que lo último que leyó en esta vida fue la alerta que le tenía que haber llegado 6 horas antes. Ese es el tema. Y es que la economía tiene que estar al servicio de la vida, no la vida al sacrificio de la economía. ¿Qué es lo que está pasando constantemente? Y ya nos pasó en pandemia, cuando había toda una corriente que decía que no se podía parar la economía, aunque fuera a costa de las vidas humanas. Porque ya sabemos siempre también que las vidas humanas, cuando hablamos de a costa de las vidas humanas, siempre es más a costa de unas vidas que de otras. Porque cuando alguien baja al garaje por el coche, no es el coche deportivo que voy a lucir para ir por ahí en un descapotable. Es que sin coche igual no puedo ir a trabajar. O a lo mejor es la furgoneta de reparto, que es mi trabajo. Y cuando alguien arriesga su vida para no perder el trabajo, es porque hemos generado un sistema que es criminal. Porque la vida tiene que estar por encima de cualquier consideración del lucro de 4. Porque al final estamos hablando de eso. Yo lo que quiero es que hablemos, así que quiero escucharte a ti, quiero escucharlos a todos. Pero muchísimas gracias por escucharme, necesitaba este desahogo. Gracias. La semana pasada yo tengo un programa en Cataluña, un programa de distintos temas, la radio de Cataluña, RAC, y el presentador, el que organiza el programa, me preguntaba si yo creía que, bueno, las típicas preguntas, ¿no? En general se hacen los periodistas, ¿no? Y es si efectivamente, pues, Feijóo iba a cesar a Mazón. Entonces, creía que iba a haber una situación de este tipo. Y yo le dije, no lo creo. Y me dice, ¿cómo? ¿Y cómo van a hacer? Pues harán alguna cosa. Probablemente harán alguna cosa, pero no lo van a hacer a Mazón. Digo, porque es muy sencillo. La estrategia de Feijóo es tumbar al gobierno. Tumbar al gobierno incluso antes de llegar a las elecciones que corresponde al plazo electoral, que sería agosto del 2027. Y entonces me dijo, pero algo tendrán que hacer. Le digo, sí, no harán nada bueno. Y entonces quería preguntarte precisamente por lo que han hecho, porque han, estaban tan enredados en la situación, tan arrastrados ellos mismos por sus fallos, por su estrategia en Madrid y su estrategia en Valencia, que han hecho este simulacro de asumir alguna responsabilidad. Me gustaría un poco que nos caracterizaras eso. A ver, lo que se rumorea, digamos, pero que vamos, más que un rumor, está claro, es que él va a cesar a dos consejeras, una que se caracterizó por la empatía que tuvo con las víctimas cuando, no sé si visteis el vídeo, aquí no venga nadie, que tú dices, hola, ¿no? ¿De qué pasta estás hecha? Es gente que ha perdido a sus familiares, pero además lleva días y días y días esperando a recuperar el cuerpo, para hacer algo tan humano y tan sagrado como velarlos. Que todas las culturas humanas velan a sus muertos. Y eso es algo que nos convierte en humanos, precisamente. Y entonces, esta señora que viene de la patronal del turismo de Benidorm, y esto a lo mejor explica mucho el por qué no se tomaron las decisiones que hubo de haberse tomado en el día 29, porque esto podía perjudicar el turismo y el negociete de los hoteles.
Y a la consellera que sustituyó al que estaba al frente de las emergencias anteriormente, de Vox, también la van a cesar. Van a pagar el pato, de hecho, 2 mujeres, porque del que está al frente de las emergencias, el secretario autonómico de emergencias, que ese día tampoco se sabía dónde estaba, aunque parece ser que estaba en una actividad parecida a la actividad que estaba el presidente Mazón. ¿Vale? Los valencianos hemos tenido la mala suerte de los presidentes del PP, o tienen la libido en el hedonismo, ¿vale? Entonces les gustan los coches, la vida de los yates y esas cosas, ¿no? Esa vida prestada que un trabajador o trabajadora no tendría nunca, ¿verdad? Pero que la política y más, si eres un corrupto, pues te da, ¿no? Pues este perfil Zaplan, que ahora lo han condenado a 10 años de cárcel, os habréis enterado. O tienen la libido en el poder. No sé quién de los dos es más peligroso, pero entonces son esos perfiles que lo que les gusta y lo que les pone es el poder. Cuando en realidad el poder político en este momento, y eso es algo de lo que podríamos reflexionar, y que era algo de lo que era el tema original, ¿no? Cuando el poder político en este momento está muy mermado. Y ahí el problema. Entonces, el PP está jugando a la desafección democrática, a la pérdida de credibilidad de las instituciones y a la pérdida de la confianza de la ciudadanía en la democracia. Cuando eso es la estrategia del alacrán, porque con eso lo único que gana es el fascismo. Y con eso lo que gana es el partido este del diccionario. Vox. Y da igual que se llame Vox que se llame como sea, ¿vale? Da igual que en Argentina es Milei, en Estados Unidos es Trump, que son esos partidos que han escorado directamente a regímenes autoritarios. Es decir, porque además Trump lo dijo, es que si me elegís ya no hará falta votar cada 4 años. Es decir, que no se esconde. Que Milei iba con una motosierra por ahí, haciendo campaña. Claro, es que cuidado con lo que se vota, ¿no? Y aquí, pues Vox está jugando callada, además se fueron del gobierno, va a recoger, porque ¿qué están haciendo? Con ese sentimiento de abandono, ahora mismo hay mucha ira en Valencia, hay tristeza, también hay ira. Y la gente quiere un amo. Cuando la gente pierde la confianza en la democracia, se siente insegura, ¿qué pide? Un amo. Mano dura, que vengan aquí y arreglen esto. Y no hay mejor amo que el fascismo. ¿Vale? Y por eso a mí me parece tan importante poner la balanza en el otro lado, en los ríos y ríos de gente, y de gente joven, que ha hecho comunidad. Porque el fascismo solo lo vamos a poder combatir desde el trabajo comunitario, lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿vale? Desde el trabajo comunitario, desde la red ciudadana que tenemos que tejer entre nuestros vecinos y vecinas, entre nuestra comunidad educativa, nuestra comunidad y gobiernos que tengan la posibilidad de regular. Porque uno de los problemas de la democracia en este momento es que no tiene capacidad ya de regular, porque ha habido una escisión. Porque estamos con un sistema de las revoluciones burguesas, de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, de la separación de 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que de eso podemos hablar luego también, porque ese se ha extinguido directamente, ¿vale? Ese se ha ido por un lado, en este país, y en otros también. Cuando hay 2 poderes, que es el económico y el mediático, que no tienen límites. Y los 3 poderes del Estado juntos ya no le pueden poner límites al poder económico. Y entonces tienes fenómenos como Elon Musk, que ahora lo han metido en el gobierno sin meterlo. Que dices, ¿esto qué es?
la metapolítica, el metaverso, y entonces tenemos un señor que va a mandar en Estados Unidos que nadie lo ha votado, pero tiene un montón de dinero y que no está claro institucionalmente a dónde se ampara esto, ni qué anclaje constitucional tiene esto. Ojo. Ojo, porque además cuando se clama por... Tenemos que poner técnicos al frente de las instituciones, normalmente hablamos de perfiles de personas con muchos dineros, ¿no? Muchos talentos y poco talento, ¿no? Esta frase de Gabilondo que me la copio, el ministro, exministro, defensor del pueblo. Entonces, esto, o le metemos un cambio profundo a la democracia, reflexionamos cómo se separan los 5 poderes, no los 3, o no va a ser posible, porque el poder económico tiene la capacidad de arrasarlo todo, de comprarlo todo. Y entonces, incluso los medios, claro. Y entonces, la democracia cada vez está más inerme ante estas cuestiones. Y en una tesitura donde los 2 grandes desafíos más grandes de la humanidad, a mi juicio, es uno, el colapso ecológico, que no es solo el cambio climático, sino mucho más. El colapso ecológico. Y esto ya es, lo que ha pasado en Valencia ya es consecuencia de... Lo que pasa es que no tenemos un contador de la gente que ya está muriendo a causa de las consecuencias del cambio climático y del colapso ecológico. Pero cuando en un verano mueren no sé cuántas personas de golpes de calor, y eso supera por mucho las estadísticas, y cada año eso se supera, pues tendríamos que tener ya un contador. Porque probablemente si los telediarios abrieran con esa noticia, la gente tendría otra posición respecto de que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. ¿No? Yo creo que, de alguna manera, no sé, claro, se dijo, bueno, esta generación, nuestros hijos vivirán peor que nosotros, tal, pero uno siempre piensa, van a ser la primera generación que vivirá peor que nosotros, bueno, ya se van adelante, bueno, oye, que se busque la vida, yo ya me la busqué, tal, ¿no? Y entonces, a una especie tan... con esa tendencia al egoísmo, a veces, lo que nos tenían que haber dicho, no es que ellos van a ser la primera generación que va a vivir peor que nosotros. Nos tenían que haber dicho es que nosotros somos la primera generación que va a ver morir a sus hijos prematuramente. Porque entonces, a lo mejor, por puro egoísmo, hubiéramos dicho, no, yo por ahí no quiero pasar. Estoy hablando, obviamente, de países ricos, ¿no? Los países en que empobrecemos está a la orden del día que vean morir a sus hijos, ¿no? Estamos hablando ahora de nuestro entorno propio. Eso es lo que nos tenían que haber dicho. Y esas son las consecuencias de la incapacidad en este momento de la democracia y de la política de dar respuestas y de ponerle coto a este desborde del poder económico que obviamente tiene comprado el poder económico. Y cuando no pueden, por vías de manipulación informativa, entonces también, pues oiga, algún juez nos arreglará alguna imputación y nos cargaremos a algunos que aquí están diciendo cosas que no nos vienen bien a los que tenemos el dinerito. Y si no es por vía de esta, pues oye, pues al final, pues como en Estados Unidos, asaltamos el Capitolio. Y así, estamos caminando, silenciosa pero decididamente, hacia lo que Ignacio Ramonet ha venido a llamar de democracias autoritarias, pero que yo creo que ya tienen cada vez más de autoritarias y menos de democracias. Y ese es el camino que yo creo que hay que evitar. La envergadura de la crisis de la dama, en el sentido natural del término, en el sentido del desastre ecológico, y la conducta política del Partido Popular, en este caso ha habido una virtud que yo entiendo, y que se ha exportado a otros países. La prensa ha podido ver en acción al PP de Feijóo y al PP de Mazón.
Además el PP y Feijóo ha llevado la estrategia, ya la cortina de humo al extremo, al extremo, al plantear en Europa que la culpable era Rivera, la propuesta comisaria de la Unión Europea. Claro, esto en Europa, pues evidentemente no pudo comprarse, porque era evidente que era una patraña, una manipulación, de la misma manera que durante el 11M pues, hubo la manifestación, la manipulación evidente de utilizar a ETA como cortina de humo. Pero esto tuvo una virtud negativa, muy negativa para Feijóo, y es que los principales diarios del mundo han tratado al PP con mucho desprecio, tratándole de mentiroso, de incompetente y todo esto. Y en ese sentido, pues, digamos, ha obligado al Partido Popular probablemente a hacer cosas que nunca hubiera hecho, cambios que no hubiera hecho, a los efectos de salvar la cara. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué te ha parecido la actitud del gobierno de Pedro Sánchez frente a esta situación? Sí, resoplo porque a mí me ha parecido deficiente y me ha parecido porque jugar al partidismo en un momento así es cruel, pero además es tomarnos por idiotas, y eso a la gente no le gusta. A la gente no le gusta que lo tomen por tonta. Y entonces, independientemente de que en el acto de Paiporta hubiera elementos de extrema derecha que ni eran de Paiporta, y algunos además los echaron del pueblo y le dijeron vosotros quiénes sois, venidos de aquí, la gente allí tenía mucha razón, porque algunos, como digo, no habían visto a nadie del ejército, no habían visto a nadie de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no habían visto hasta ese día. El juego de si Mazón quiere algo que me lo pida, a mí me pareció terrible, terriblemente decepcionante. Además, esa noche puse un tuit, ¿no? Y eso alimenta el fascismo, porque si al final la política es la guerra entre el señor Feijóo y el señor Sánchez, pero yo que estoy de fango hasta aquí, no hay nadie que venga a ayudar de lo público. Fijaos, porque claro, lo que decías de los medios internacionales y tal, obviamente es una vergüenza que tú aparezcas en los medios internacionales importantes como el patán que apareces, ¿no? O como el mentiroso, como el manipulador. Pero eso al final a la gente de a pie no le hace mella en esto. Eso a la gente de a pie le da igual. Porque una de las cosas a las que lleva la renuncia a la política por el partidismo es a perder el peso que tiene todo el lenguaje institucional, el formalismo institucional, que para mí es importante, ¿no? Para mí es importante que haya unas reglas, y efectivamente, si tú sales en Washington Post como un patán y como un mentiroso, lo que tienes que hacer es irte a tu casa, ¿no? Esas reglas que operaban en las democracias occidentales han dejado de operar. Por eso pasa lo que pasa, por eso puede ganar Milei o por eso puede ganar Trump. Por eso, con toda la madera que hay aquí, el suelo también es de madera, este país eso lo tiene que evitar. Pero claro, es que el gobierno de España estuvo jugando con fuego y estuvo jugando a medirse los falos con el señor Feijóo, mientras allí estábamos con el fango hasta aquí. Hay un municipio, Pedralba, que me dice mucha gracia porque a Pedralba subieron muchísimos voluntarios, personas voluntarios, y sacaron el fango, pero al final la gente dice que no ha venido nadie, y ha venido cientos de personas. Claro, luego leías y decían, no, solo ha venido la gente. Y así nos hemos ido apañando. Y el fin de semana, pues a casa del vecino a sacar barro. Pero no ha habido presencia de máquinas de protección civil,
de policía, no la ha habido. ¿Qué es lo que espera? Entonces, la gente dice, pues si en un sistema democrático, cuando pasa algo malo, no hay una respuesta institucional que a mí me ayude, entonces yo, ¿pero esto para qué lo quiero? ¿Para que estos dos estén peleándose ahí? Esta es la lectura que hace la gente. El problema es que de tanto medirse, se hablan para ellos. No le hablan a la gente a través de los medios de comunicación. Es que uno hubiera esperado que el presidente del gobierno hubiera salido y hubiera dicho, a la altura de la catástrofe que hemos tenido y de la tragedia, y se hubiera dirigido a los valencianos y les hubiera dicho, y no os preocupéis, que aquí está el gobierno de España, y que si hace falta que vaya al ejército, irá al ejército, y si hace falta que tal, irá. Y aquí estamos nosotros cubriendo las espaldas, porque a veces lo que se necesita es que alguien te ampare un poco. Que te reconforte, que te diga, llegaremos. Esa montaña de coches que tenéis, porque eso, pero si muchas veces no se podía ni entrar, porque no podían saltar por encima de los coches, y el rescate ha sido tan complicado por esto. Esto también habría que reflexionar, ¿no? Cómo nos movemos, y que seguimos presumiendo de desdoblar carreteras cuando tendríamos que estar desdoblando líneas férreas, y tendríamos que estar trabajando por una movilidad que nos permitiera. Primero habría que reducir la movilidad que tenemos, ¿no? Pero primero es reducir, pero además tener una movilidad colectiva, algo más racional, no entrar todos a la misma hora al trabajo, no tener esas horas punta. Pero claro, y luego hay la terrible sensación, os lo digo con el corazón a la mano, la terrible sensación de que si esto no hubiera sido Valencia, sino que esto pasa en Madrid, otro gallo hubiera cantado. Porque yo recuerdo el temporal Filomena, que lo vivimos con angustia, todas las personas, porque toda persona de bien, cuando ve a otra persona sufrir, sea en el lugar que sea del mundo, sufres con esa persona, ¿no? Cuando eres una persona de bien, no como cuando dicen los de bien moral, buena persona, no de bien estante económicamente, como dicen los señores de la derecha, ¿no? Una persona moralmente sufre, claro, es que esto pasó en Valencia, y entonces no es igual. Y eso genera frustración, genera ira, y entonces llegas a Valencia y te meten un palazo. Porque solo faltaba 4 elementos violentos allí para calentar aquello. Claro, es que habían sido muchos días de abandono. Hay gente que no le llegaba a casa. ¿Qué bebes? ¿Qué comes? Si estás encerrado en tu casa y del grifo no sale agua. Ojo, que es que no solo fue la catástrofe del agua, es que los días posteriores y los que siguen estando. Pero que hay gente en este momento que todavía no tiene agua en su casa. Y estamos en el siglo XXI. Pero el AVE ya funciona. Claro, ¿cómo le explicas a la gente que se ha podido arreglar el AVE en 15 días, pero no pueden arreglar la tubería que lleva el agua a su casa? Que esto es para pensar, ¿no? Supongo que habrás pensado en ello, pero claro, la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez estaba condicionada, autocondicionada, por la labor de la derecha constitucional, la derecha en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial en relación a la pandemia, en el sentido de que ellos declararon inconstitucional la declaración del estado de alarma, que no tenía ninguna importancia porque ya había pasado la pandemia, era absolutamente un tema teórico de debate, pero querían dejar la impronta y querían dejar la limitación, ¿no es cierto?, que luego ha funcionado, en el sentido de que el estado de alarma no se puede declarar, es inconstitucional. Es decir, retrospectivamente sostuvieron, dándole la razón a Vox, al recurso que presentaron los parlamentarios de Vox, retrospectivamente sostuvieron de que lo que había que haber hecho era declarar el estado de sitio, estando la ley, el estado de alarma a disposición para las crisis sanitarias.
Pero eso condicionó, no digo que sea la explicación de por qué actuó así o no el gobierno de Sánchez, pero sí lo que hizo fue colocar todo el tema en un tema de cálculo político. Es decir, ya que nos habéis cortado las manos en el Tribunal Constitucional y habéis declarado ilegal, inconstitucional el estado de alarma, pues ahora nosotros tranquilos, ya veremos cómo movemos nosotros. Cuando era un problema evidentemente de alcance nacional, con independencia de que estuviera focalizado en Valencia. No fue así, fue un tema donde los valencianos tenían que pedir a través de su presidente, ¿no? Lo cual, claro, nos remite también a la falacia del Estado federal, entre comillas, no federal, de las comunidades autónomas y todo este juego, ¿no? Es decir, la labor de la justicia fue muy importante en sentar ese precedente, que hemos tenido en Valencia, evidentemente un condicionamiento. No quiero decir yo que había que declarar el estado de alarma el mismo día o no, no lo sé, no creo que eso sea el problema. Pero en todo caso un gobierno libre, sin la bota de los jueces, encima, pues hubiera probablemente actuado de otra manera, no condicionado por la derecha. No sé cómo lo veo. Pues yo lo veo de la siguiente manera. Cuando tú estás en tu casa, que no puedes salir, y además al lado tienes a tu pareja o a tu madre que se murió y ya está 5 días ahí en la habitación al lado. Es que esto ha pasado, esto es real, ¿eh? Y de voluntarios ir a limpiar la casa y decir no, que todavía está muerto dentro. Y tú ves que el presidente del gobierno se las está midiendo el cálculo, no político, sino partidista. Pero a mí me gusta hacer la distinción entre la política. Para mí la política es algo noble y grande y necesario. Y además los que más necesitamos la política es la gente trabajadora. Los ricos se extinguieron hace tiempo, no necesitan la política. Tienen sus hospitales privados, sus aviones privados, sus colegios privados y sus universidades privadas, que ya he visto que aquí en Segovia tenéis ahí una invasión de cachorros de la oligarquía. Madre mía, también tienes lo puesto también. Bueno, ellos tienen lo suyo, no necesitan de la democracia. ¿Quién necesita de la democracia, de la política, de que nos organicemos? Pues la gente trabajadora, los que no tenemos un jet privado, los que no tenemos una sanidad privada, ni queremos tenerla, porque nos va bien, así todos junticos, ¿vale? Entonces, en vez de ese cálculo, tú como presidente de gobierno, primero, tienes la capacidad de comunicar, y tú sales y dices, valencianos y valencianas, en este momento trágico, aquí está el gobierno de España. Y le acabo de decir a vuestro presidente Mazón que todos los recursos de España están a disposición del sufrimiento que estáis teniendo y para resolverlo. No, él lo que dijo es que me lo pida. Dijo que me lo pida para que fue su primera intervención viniendo de Tailandia. Sí, no, dejad que hable la gente. Hablemos todas. Luego, que digáis, a ver, lo que se ha trasladado es ese juego sutil que me lo pide. Pero es que no hay lugar, pero es que para nosotros es respuesta. Es que os tenéis que hacer una idea, de que esto no pasa el 29 de octubre. Esto pasa el 29 de octubre, el 30, el día 1, el 31, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 16 de noviembre. Es que seguimos con el fango al cuerpo. Entonces, no hay un después para la gente que estamos en la zona, no hay un después, hay un continuo. Y hay un continuo en el que el presidente del gobierno primero, efectivamente, está fuera y luego vuelve a estar fuera. ¿Sí? Claro. Y están en un juego de cálculo político. Porque no solo es el presidente del gobierno, es que son los crisis de Oscar Puente. Es que hay más ministros en lista. Y te das cuenta que lo que quieren es de estas, Mazón va a morder el pueblo. ¿Vale? Y por el otro lado, lo contrario. Aquí vamos a hacer morder el polvo a Pedro Sánchez
Porque vamos a tirar la culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que mandó no sé cuántos mensajes a que aquellos ignoraron. Pero yo tengo claro que la responsabilidad es del gobierno valenciano. Ojo, yo tengo muy claro que la responsabilidad es del gobierno valenciano. Ahora bien, que yo creo que Pedro Sánchez esto lo tenía que haber actuado de otra manera, comunicativamente y resolutivamente. Y por lo que decías del estado de alarma, que luego el Constitucional, de hecho, unos días después, se ha desdicho de lo que dijo, ¿eh? No, rectificó al Constitucional de la derecha. Exacto. Pero bueno, sí, pero es el Constitucional, es un único órgano, ¿vale? Pero se ha desdicho. Pero si... No estoy segura tampoco que hubiera hecho falta el estado de alarma. Pero si eso es lo que hacía falta... Yo soy presidente del gobierno y tengo a la gente como la tengo en Valencia y yo declaro el estado de alarma. Y si me lo tumban, ya me lo tumbarán. Pero yo, mientras tanto, voy a hacer todo. Que no me lo tumbe el Constitucional, que me lo tumbe. Pero de momento, yo voy a socorrer a la gente. Oiga, y si me tienen que llevar por delante por haber socorrido a la gente, con la cabeza bien alta iré por delante. Yo me acuerdo de un momento en la pandemia donde no teníamos mascarillas. Y entonces los institutos tecnológicos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tenían la posibilidad de fabricar un tejido que cumpliera lo que tiene que hacer una mascarilla, que es, bueno, pues proteger, ¿no? Y me acuerdo porque la persona que estaba frente de los institutos tecnológicos me llamó y me dijo, oiga, ¿qué hacemos? ¿Tiramos para adelante? Y yo le dije, sí. Dice, dame tú la instrucción. Dice que si tengo que prevaricar, que sea por la orden tuya. Yo le dije, no te preocupes. Si hacer mascarillas y coser mascarillas para salvar las vidas, eso es prevaricar, tú no te preocupes que nos iremos las dos a la cárcel. Yo diré que efectivamente te di la orden de esto, ¿no? Y son decisiones que en un momento dado hay que tomar. Y se tomaron sin todo el procedimiento administrativo porque no había tiempo. Y porque además no teníamos el apoyo en ese momento de todo el gobierno en su conjunto. Y yo tomé la decisión. Y tomé la decisión de que se fabricaban mascarillas. Yo no sé si salvamos alguna vida con aquello. Pero si lo hicimos, era lo que había que hacer. Y había que arriesgarse. Que después podían haber venido y haber dicho, aquí esto se hizo y cómo, y esta decisión, y aquí no sé, el procedimiento y tal. Bueno, una situación de emergencia, donde las residencias, los hospitales, todo. Acordaos cuando estábamos al principio que no había mascarillas en ninguna parte, que no teníamos... No, pues eso, son decisiones que hay que tomar, y son momentos difíciles, claro que lo son. Pero yo creo que ahí al gobierno de España le faltó empatía, le faltó comunicar mejor esto de está todo a disposición, para que se entendiera bien quién estaba jugando, y le faltó la valentía de hacer política y no partidismo. Esa es mi Para mí la palabra es que le faltó coraje. Le faltó coraje porque es un gobierno que está aislado, con la bota de los jueces, afortunadamente no la de los militares, como es la tradición en este país. ¿Todavía? No ocurría. Pero estaba muy condicionado por ese, que no tiene demasiado sentido, porque en este momento la mayoría del Tribunal Constitucional es una mayoría progresista y antiderechista. Esa es, no, quizás sea demasiado la afirmación de que es progresista, pero lo que sí podemos decir es que es anti-PP y antiderechista. Entonces, por lo tanto, el Comité Constitucional, como la propia resolución, aprovechando que el episodio era pasada por Valladolid, aprovecharon un recurso y dijeron, no, esto de la inconstitucionalidad del estado de alarma fue una barbaridad y no vale. Pero sí, le faltó coraje en el sentido de que es un gobierno que está contra las cuerdas. Es un gobierno que aparentemente está contra las cuerdas. Digo aparentemente porque este gobierno no puede ser tumbado. Pedro Sánchez tiene una gran arma
a favor, y es que no puede ser tumbado, es decir, puede perder unas elecciones, las perdió, y sin embargo pudo formar gobierno, y ya veremos qué pasa en el futuro, pero la moción de censura no puede ser ejercitada, y por lo tanto, en la medida que tú no estás sujeto a una moción de censura, no pueden tumbarte, tú lo que tienes que hacer es gobernar, y digo gobernar más que legislar, me da menos importancia, me parece, que no puedas votar leyes, porque ya has votado suficiente y muchas de las que has votado ni siquiera se llevan a la práctica. Entonces, desde ese punto de vista creo que actúo con cobardía. Probablemente algunos dirían, hombre, vamos a ser moderados porque nos van a acusar de hacer partidismo. No descarto que alguien haya dicho en el comité, pues ha dicho, oye, vamos a ser moderados y tal. Pero en unas circunstancias tan históricas, tan dramáticas como las que había, no era tanto cuestión de calcular y decir, oye, ¿de qué nos va a acusar de...? Y tal. Entonces, quiero decir, en circunstancias también dramáticas, en el atentado del 11M, Rubalcaba salió y dijo que los españoles necesitaban un gobierno que les dijera la verdad. Bueno, esa fue una posición, ¿no? Y eso le permitió a Zapatero ganar las elecciones. Muy probablemente. Bueno, en fin. Bueno, ahora yo quisiera que vayamos a un tema que se ha generalizado en España en los últimos tiempos, los últimos años, y es como si hubiéramos descubierto una historia que sí ha tenido lugar en otros países, en especial en Estados Unidos o en Francia, y que es el famoso tema del lawfare, de la guerra jurídica o de la instrumentalización de la justicia para fines políticos, que yo creo que, en fin, tú eres una representante, una víctima, digamos, tu caso es un caso muy ejemplarizador, diría yo, de lo que los poderes políticos en Valencia han considerado que había que aplicar, y me gustaría que nos cuentes un poco tu propia visión más personal del tema, ya que hemos empezado por el tema más candente, pero que evidentemente pues, no podemos dejar de abordar. Sí, a ver, lo he ido apuntando a lo largo de las contestaciones, ¿no? En el tema de los poderes sobre todo. A mí me parece que el problema institucional más grave que España tiene en este momento es el tema del Poder Judicial. Incluso habiendo ya renovado el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que ha estado tanto tiempo bloqueado, ¿no? ¿Alguien se imagina que en el legislativo no se convocaran elecciones? Sin embargo, hemos estado así con el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Hay una escisión de ese poder, porque el Poder Judicial, digamos, nuestra estructura no es, o sea, ahí es más a la supremacía del legislativo rousseauiana que a la división estricta y al mismo nivel de Voltaire, ¿no? Con lo cual nuestra Constitución dice que la justicia emana del pueblo, y eso quiere decir que el Poder Judicial no tiene el mismo nivel que el Poder Legislativo, ni mucho menos. Igual que el Ejecutivo, el presidente del gobierno lo tiene que votar el Parlamento. ¿Qué ha pasado? Que los jueces se han escindido de esa arquitectura constitucional. Ojo, cuando hablo de los jueces, quiero matizarlo, ¿eh? La jerarquía judicial. Porque hay cientos de jueces y juezas que hacen todos los días su trabajo, lo hacen más o menos como pueden y como saben, y bien. Pero la jerarquía judicial se ha escindido de la arquitectura constitucional. Y eso es un problema que tenemos en este país. Eso no es que lo diga yo, es que esto lo decía el señor este del PP, que decía que controlamos la sala segunda por detrás. Esto no me lo invento yo, es que lo dicen ellos. Y entonces, controlar la sala segunda por detrás es controlar el poder punitivo de castigo que tienen las secciones penales de los tribunales, que es lo que les interesa, ¿eh? Lo de civil y contencioso y tal, laboral, todo eso les da igual. Ellos lo que quieren controlar es la parte penal. ¿Por qué? Porque con la parte penal
en connivencia con los medios de comunicación, te cargas a quien no te conviene. Y en este país le han hecho la guerra sucia judicial a Podemos, a Compromís, a mí, persona, y eso ha supuesto cambios en los gobiernos. Por eso yo decía, cuando no pueden por la manipulación, que lo hacen a través de una imputación, de causas falsas, de montajes, porque, ojo, Vicky Rosell, eso ya no es lawfare, eso no es guerra sucia, eso es un delito. Es que fue un montaje delictivo para cargarse a una diputada. El caso vergonzoso que se ha dado en mal llamar las niñeras, que lo han archivado hace nada, y han tenido meses y meses y meses a personas sufriendo, porque cuando te investigan, te imputan antes, ahora te investigan todos los medios de la derecha, porque esa es otra, es que no hay, en este momento, lo de los medios de comunicación es también para hacérselo ver, ¿eh? Y este atrincheramiento de yo soy el brazo armado con pluma de esta causa política partidista. Y ni periodismo de investigación, ni salvo empresas extranjeras. Pues claro, eso es un problema. Pero es un problema que además se está alimentando el todos a la cárcel, ¿no? Y así, como estamos muy valencianos hoy, de paso le hago un homenaje a Berlanga, ¿no? Y es que la izquierda está cayendo en la trampa del punitivismo. El feminismo está cayendo en la trampa del punitivismo. Y que aquí todo se arregla mandando a la gente a la cárcel, cuando el sistema penal es lo que hay que abolir en este país. Porque este sistema penal no sirve. Este sistema penal lo único que sirve es para castigar a los pobres, para castigar todavía más a los que, pues, toxicómanos, vulnerables totales, para disciplinar mujeres. No os podéis imaginar en las noches de guardia, cuando hay alguna mujer, el 90% son hombres, cuando hay alguna mujer es porque estaba borracha por la calle y entonces la policía la ha parado, desobediencia, resistencia, atentado. No os podéis imaginar la cantidad de causas de atentado que se encuentran en una guardia del turno de oficio. Atentado. Una detención de 5 policías y una persona desarmada. Y la causa acaba en condena por atentado. Porque se escapó una patada y entonces eso ya es un atentado a la autoridad. Entonces, esto es el sistema penal. ¿Cómo desde la izquierda vamos a reivindicar esto? Policial y penal. Había un aforismo de estos, ¿no? Que el sistema civil es para que los ricos sigan siendo ricos, ¿no? El sistema penal es para que los pobres no se les ocurra cuestionar este status quo, ¿no? Y entonces, ¿cómo desde la izquierda vamos a reivindicar la cárcel? Es que este sistema penal no es reparador, además, con las víctimas. Es revictimizador. No nos ayuda como sociedad. Hay que inventar otros mecanismos de reparación. Y sobre todo, claro, de prevención, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Más pena para esto, y más pena para lo otro, y más, y todo al Código Penal. La hipertrofia que en este momento tiene el Código Penal, es que yo me encantaría que alguien hiciera un listado de cómo hemos ido en los últimos 15 años, se han ido transformando los tipos penales y se han ido agravando penas en un país que tiene uno de los índices de delincuencia más bajos del mundo. Y cada vez tenemos penas más grandes. Pero, ¿por qué eso tiene interés para los partidos de la derecha? Porque eso alimenta el fascismo. El punitivismo alimenta el fascismo, porque el todos a la cárcel es el amo, es el castigo, es el gran falo, ¿no? Y esto, desde la izquierda, hay que hacérselo ver. El problema es que aquí ha habido gente mirando el lawfare y frotándose las manos y diciendo, mira, este adversario ya me lo he quitado de encima, este también me lo he quitado de encima.
y ahora vienen a por ellos. Porque les ha pasado como en el poema de Ninuelo, ¿no? Y ahora que vienen a por mí ya no queda nadie para defenderme. Se llevaron a los de Compromís, se llevaron a Ana Roser, a Alberto Rodríguez, a la Mónica Oltra, anda, que ahora vienen a por mí. Porque todos esos casos, y los abogados cristianos, que ni son abogados, y desde luego son cristianos, ¿no? Todo esto han sido experimentos. ¿Y ahora dónde están apuntando? Al más alto nivel. Y ya no les para nada. Porque como tienen una sensación de impunidad tal, y además, yo estoy convencida, que controlan los repartos, porque esa es otra, los repartos es a qué juez le toca. Yo, che, qué casualidad. Che, qué casualidad que siempre les toca a los jueces que están dispuestos a hacer cosas que tú dices, esto no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo se hacen los repartos? ¿O quién le chiva cuando va a caer el juzgado que a ti te conviene? Métela ahora la denuncia. ¿Tú también lo has pensado? No. Todavía más grave. Lo que quería decir en relación al tema de la utilización y la imputación y el punitivismo, que supongo que habrá tomado nota, cuando el PP, la portavoz del PP de Europa, Montserrat, dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a apoyar o a retirar nuestra objeción a la elección de Rivera con el acuerdo de que si ella es imputada, se la va a separar. Claro, porque así ya ellos ya pueden imputarlas, ellos ya lo saben. No, claro, pero es interesante porque la expectativa es, como es muy fácil imputar, si han imputado al presidente de gobierno, si se ha presentado el juez prácticamente sin avisar en la Moncloa, lo cual no tiene precedentes, ¿por qué no la van a imputar a Rivera? Entonces, el acuerdo que proponían es, nosotros retiramos la objeción a que se elija a Rivera como comisaria de la Unión Europea, si vosotros estáis de acuerdo, que la condición será que si ella es imputada en España, pues entonces la retiráis. Con lo cual, vienen a decir, nosotros que sabemos de esto y que sabemos que pudiera llegar a ser imputada, pues hoy retiramos. Pero si es imputada, vosotros la tenéis que retirar. Es muy interesante esa historia. En relación al reparto, te diré que en Plaza de Castilla, por ejemplo, la presidenta en Plaza de Castilla de los jueces de la Audiencia de Madrid es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, que es la flor y nata de la derecha judicial en este país, y son los jueces que tienen el poder realmente, porque los jueces están asociados en su actividad y hay varias asociaciones, una asociación es la APM, otra es Juezas y Jueces para la Democracia, que es minoritaria, y hay una tercera que es más intermedia entre una y otra, que es la Asociación Francisco de Vitoria. Entonces, la señora del Barco, que es la presidenta de la Audiencia de Madrid, es quien tiene mucha mano en el reparto de las causas. Entonces, yo he preguntado a un amigo mío, que es magistrado, y decía, oye, ¿esto del reparto? ¿Cómo es esto del reparto? Porque este es el juez Juan Carlos Peinado, ahora le ha tocado el tema de Rejón a este otro que es un salvaje, un carretero, conocido públicamente, y tal. Y entonces me decía, mira Ernesto, ¿sabes una cosa? Esa es una pregunta del pasado. Ya no tiene importancia el que le cae porque todos están en lo mismo. Voltear al gobierno. En cualquier caso, hay que meter mano al reparto. Y eso se hace desde el legislativo. Efectivamente. Y ahí Pedro Sánchez estoy segura que tendría mayoría, porque ahí todo el bloque catalán votaría que sí. Que también ha parecido la justicia trucada esta que tenemos.
Con lo cual, yo sí que creo que hay que tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones de cómo se accede a la justicia. Que el único que movió eso fue Zapatero. El único. Y se está dejando todo como está. Yo me acuerdo una vez en una campaña de unas chavalas que estaban preparando oposiciones a magistradas, a juezas. Y juez y fiscal, vaya. Y entonces ellas estaban en una mesa donde al lado había preparadores, que son los mismos magistrados, que además cobran en negro. Que no pasa nada porque se parten la ley, porque para ellos la aplican, pero a ellos no. Entonces, ellas oyeron como decía, esto hay que pararlo ya, porque con Zapatero ya se nos colaron demasiados. Cuando quieren decir se nos colaron demasiados, es que no tienen los apellidos estos que hace poner la papeleta del revés, ¿sabes? Porque es normal, la gente normal, tenemos apellidos normales, ¿no? Salvo cuando vas y coges la papeleta del Ayuntamiento de Madrid del PP, que la tienes que poner al revés, la papeleta, porque tienen unos apellidos que no caben así, ¿no? Que son de los no sé qué, de los no sé menos, de la fuente, ¿no? Tienen unos apellidos así. ¿Y cuántos jueces hay que tienen los apellidos así? Y que, oye, y se repiten los apellidos. Y dices, vaya, es que tienen genes que son para jueces. ¿Sabes? Que hay genes que son para jueces. Y a la gente de apellidos así, corrientitos, no tenemos esos genes. No, hombre, por el amor de Dios, eso ¿en qué cabeza cabe? Entonces, o se hace otro tipo de, primero, de formación. Luego, lo de las oposiciones, que efectivamente los separan 10 años de la humanidad, y luego tienen mala leche toda la vida ya. Han perdido 10 años de su vida, de su juventud, y entonces tienen que estar ahí, ¿no? Dices, no, hombre, no. Esto hay que hacerlo de otra manera, y tenéis que tener idea de la vida que os rodea. No podéis estar en un pedestal sin saber qué pasa en la sociedad, ¿no? Una crueldad, además, esto así de las oposiciones y absolutamente inútil. Y más en una era donde tú tecleas y ya, hoy en día la inteligencia artificial te va a decir en qué artículo está, no sé qué, la memoria de un código no te sirve para nada. Lo que tienes que saber es cómo impartir justicia. Que sea justa y que el resultado sea justo y que al final lanzar a una persona de su casa porque ha venido un fondo buitre y ha comprado una finca, eso no es justo. Y entonces necesitamos personas que sepan impartir justicia, no que se sepan los artículos del código, porque eso mañana cualquier ley lo puede cambiar. Necesitamos que la condición humana de esas personas sea extraordinaria. Y no, desde luego, estén en connivencia con esa escisión de los poderes en la que dices, a mí me parece que aquí esto no se está cumpliendo como tiene que cumplirse, ¿eh? No sé, me parece a mí. Y si tú encima me dices que un juez ya te lo ha dicho, tú que sabes mucho, porque tú lo tienes todo eso controlado, pues ya no. Bueno, controlado no lo tengo. No, controlado en el sentido de lo que pasa, que sabes lo que pasa en la cocina, ¿no? Tú sabes lo que pasa en la cocina. Ahora, pero háblanos no de tu libro, sino de tu caso. Ah, de mi caso. Ay, es que intento vivir como si eso no existiera, la verdad. ¿Te das cuenta? No puedo esquivarlo. No, pues mi caso es un montaje del principio al fin. Mi caso tiene además mucho daño colateral. A nosotros nos destruyeron la vida. Moralmente, por supuesto, reputacionalmente, económicamente, porque cuando estás en el gobierno es incompatible con cualquier actividad, ¿no? Salvo que si eres el PP, que ellos sí que mantienen las empresas y no pasa nada, ¿no? Esto es muy grande también, ¿no? Entonces yo era abogada, soy otra vez, ¿no? Pero yo tuve que dejar mi despacho para dedicarme a esto, ¿no? Y entonces te quedas colgada de la brocha completamente, ¿no? Y fue una destrucción muy calculada, una bomba atómica. Mis hijos, en fin, terrible. Y todo es, pues eso, basado en un... Se ha reabierto la causa, fijaos. Hay un juez que ha escrito 96 folios diciendo que no hay un solo indicio
de delito, que después de haber estudiado 60.000 correos electrónicos, haber interrogado a todas las personas que además en su mayoría, porque se habla de altos cargos, la mayoría son funcionarias, personas funcionarias y de entidades privadas, de asociaciones privadas. Después de haber interrogado a todo el mundo, después de haber practicado todas las pruebas que se habían pedido, no hay un solo indicio de delito. 96 folios. Realmente es un auto de archivo insólito. No se dan. Insólito para ser un caso como este, ¿no? Que no es una macrocausa ahí de narcotráfico, ¿no? La audiencia provincial, la sección de don Pedro Castellano, que me tiene mucho cariño desde hace muchos años, reabrió la causa con 6 folios diciendo que es una hipótesis plausible. Lo que cuenta la extrema derecha, que es la que nos ha... Yo tengo la querella puesta por Vox, por Gobiérnate, que es una escisión de Vox, porque la chica que... porque es una chica, que Cristina Seguí le parecía que Vox no era bastante de derechas, entonces se extinguió y montó la asociación esta Gobiérnate, y la acusación particular, ¿no? Que la lleva España 2000. España 2000 suena, ¿no? También el partido de extrema derecha, de los de toda la vida. Esos son los de toda la vida. Luego están los nuevos, el Vox y el Gobiérnate. Y entonces las querellas lo que plantean es un relato ficticio. Y entonces, después de 96 folios, 2 años de investigación, que el juez dice aquí no hay nada, la audiencia dice que lo que dice la extrema derecha es una hipótesis plausible. Que a mí, yo le he dado vueltas a la ley de enjuiciamiento criminal, al Código Penal, y yo lo de la hipótesis plausible no lo he leído en ningún artículo. Aunque lo de la suspensión está de Rejón, tampoco sé en qué artículo se ha basado. Y esto es lo que hay, quiero decir, efectivamente se está intentando además dilatar esto, llevarlo al 27, porque aquí el único objetivo es que son las elecciones. ¿Vale? Y entonces, esta es la historia de cómo además se destruye una familia en este caso, pero además se consigue un cambio de gobierno. Cuando realmente en la Comunidad Valenciana lo que fue la gestión del gobierno del Botánico, del que yo tuve el honor de ser vicepresidenta durante 7 años, era una gestión muy, muy bien valorada por los ciudadanos y ciudadanas, porque se hizo un muy buen trabajo. Pero se cambió el gobierno. Y estos son, hoy en día ya no hace falta entrar. Bueno, decías, no pasará, no les hace falta. Hoy en día los golpes no se dan con metralletas, se dan con mazas. Y eso es lo que en este caso me ha pasado a mí, pero le ha pasado a más gente en este país, y ahora, como les ha salido bien, han ido probando, una diputada, un diputado, una vicepresidenta, un vicepresidente, pues ahora presidente. Claro, que te pensabas que a por ti no iban a ir cuando empujaste, porque eso también pasó. La presión que hizo el PSOE para que yo dimitiera fue brutal. Y en el pecado lleva una penitencia, porque ahora van a por ellos. Porque el fascismo es insaciable. Y porque estamos en una tesitura mundial en la que la democracia, si bien cada vez tiene menos poder regulatorio, pero todavía está ahí. Y todavía puede decir, si quiere, se acabó la fiesta. Pero la de verdad, no la de Alvise. La de verdad, la de la oligarquía. No vais a vivir a costa de machacarnos a los demás. Y no vais a sobrevivir, además, que esta es otra. Pues se están preparando para sobrevivir al cataclismo. Si algo ha demostrado la Dana de Valencia, es que no van a sobrevivir. Que aquí o cambiamos radicalmente las políticas y cambiamos radicalmente nuestra manera de depredar territorio, de consumir, de
de darle tanta importancia a lo material en vez de darle más importancia a lo humano, a lo espiritual, etc. Cambiamos el modelo económico, hacemos una transición ecológica de verdad, y que eso empieza por no necesitar tantas cosas que no necesitamos. O esto es un cambio de modelo profundo, o nadie va a sobrevivir. Nadie. Porque aquí lo que está en peligro no es el planeta seguirá dando vueltas al sol. Los que estamos en peligro somos nosotros. Y esto nos lo metemos en la cabeza, y que la política sea una herramienta imprescindible para la vida futura de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los que vendrán. Y eso solo lo conseguiremos unidas y unidas. Y vamos a las preguntas ya. No, pero que Ernesto sea que... No, quería comentarte un poco realmente uno de los últimos acontecimientos. El micrófono. Realmente uno... Estoy con un poco de bajado. Uno de los grandes acontecimientos que están en este momento ya influyendo en Europa, lo que yo llamaría el acojonamiento de Europa ante la llegada de Trump, es el giro en la política norteamericana y el giro electoral que se ha producido en las elecciones del 5 de noviembre. Entonces, para mí una de las enseñanzas para España es como muy evidente, más allá del análisis electoral, demográfico, donde tampoco yo veo que haya habido grandes corrientes de movimiento y de placas tectónicas en Estados Unidos, porque la gente olvida que Trump sacó, cuando perdió ante Biden, sacó 74 millones de votos. Anteriormente había sacado ante Hillary Clinton, cuando perdió el voto popular, 63 millones de votos. Y ahora ha sacado 76 millones de votos. En otros términos, un presidente que perdió, presentándose él como candidato incumbente, y perdió y sacó 74 millones de votos, tenía un capital para estas elecciones del 5 de noviembre extraordinario. Pero más allá de los resultados demográficos y todo eso, mi impresión es que hay un cierto paralelismo entre la situación de España y la de Estados Unidos. España es un país que presenta una serie de datos estadísticos positivos desde el punto de vista de la economía capitalista tradicional, una tasa de crecimiento en torno al 2, 2,5 o 3%, una tasa de paro que está bajando, una tasa de inflación que ha sufrido todos los embates de la crisis con la invasión de Ucrania y con luego la pandemia y antes la pandemia, y una tasa de inflación que está bajando y digamos una serie de datos que uno puede decir que en términos europeos son más favorables, relativamente más favorables. En Estados Unidos pasaba exactamente lo mismo, y toda la campaña de Biden y de Kamala Harris era que una tasa de paro del 4,1% era una tasa históricamente baja en Estados Unidos, y perdieron las elecciones. Bien. Mi enseñanza para España y para Pedro Sánchez y para el gobierno actual es que si realmente ellos trabajan con la idea de Kamala Harris, de decir que Feijóo es un fascista, un profascista, que Vox, que Abascal es un fascista, y basan toda la campaña en eso, y en los datos económicos y estadísticos van mal, van perdidos. Digamos, ese es el paralelismo que veo entre una economía más o menos equivalente de Estados Unidos a la española, donde digo, desde el punto de vista convencional, que son datos, de comillas, buenos, pero que la gente no percibe como tal. Una cosa es la percepción de la élite y otra cosa es la percepción de la gente. El salario real, pese a que la inflación está bajando, sigue por detrás. El salario mínimo necesita ser incrementado, se incrementó en un 5% en 2024, es cierto, pero es todavía muy bajo, 1.134 euros todavía es bajo. En Estados Unidos el gobierno de Biden en la campaña prometió que iba a subir el salario mínimo, el sueldo mínimo horario de 7,25 euros, equivalente en dólares,
a 15 dólares, no lo hizo, se echó atrás, Kamala Harris no siguió adelante y el resultado es el que tenemos. Entonces mi impresión es que hay una enseñanza, más allá de las consecuencias que va a tener, que van a ser terribles, sobre todo para el pueblo palestino, porque vamos a la exterminación definitiva con Trump, y por lo tanto ya ese es un hecho espectacular. Mi consulta es ¿cómo lo ves? Si ves ese paralelismo, si ves que hay alguna enseñanza importante de esa elección del 5 de enero. Sí, la verdad es que ha sido un mes terrible. Yo me acuerdo, a 6 días de la gana nuestra, yo dije, ya no solo falta que gane Trump. Pero vamos, era previsible. Yo sí que, claro que veo los paralelismos, además a nivel mundial, ¿no? Tenemos los ejemplos de Argentina también, ¿no? A mí me parece que cuando no hay un discurso de clase, al final lo que se imponen son los discursos identitarios. Y para mí el problema que ha pasado en Estados Unidos... Explícame un poco, sí, porque mucha gente sí, no sabe. claro, exacto. Yo creo que Estados Unidos está muy extendido entre lo que son las costas, sobre todo la costa norte, ¿no? O sea, la costa este, y al norte de la costa este y la costa sur, que de alguna manera es ese desprecio hacia todo lo que hay en el medio, ¿no? Que son como dos pueblos muy distintos, ¿no? La costa este, norte, urbanita, intelectual, las universidades, y lo que hay en medio, donde además se acumula muchísima pobreza de gente blanca, que allí además se le llama basura blanca, white trash, ¿no? Así despectivamente. Entonces, esta basura blanca, que son personicas, con vidas difíciles, lo que ha forjado, al no haber habido un discurso de clase claro, son estas personas que viven en las caravanas, que viven en las periferias de las urbes, que viven en estas pensiones que tienen esas habitaciones, esas típicas pensiones que salen en las películas, que en el cine social muestran mucho ese tipo de vidas, ¿no? Y nadie les ha engrescat, ahora no me es la palabra, les ha amparado. No más que amparado, ha sacado aquí hay un problema de clase, hay un problema de desigualdades y hay un problema que hay que abordar desde la política, mirando para la gente humilde, o para el pueblo en general trabajador, y no para el propio hecho de que no tuvieran un sistema público de salud hasta Obama, que el Obamacare tampoco que sea, no tiene nada que ver con lo que tenemos nosotros que vamos a un hospital y se nos atiende. Claro, esas vidas son muy difíciles. Y entonces, ¿cómo se han forjado ellos? En un discurso identitario frente a otras etnias, por ejemplo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Yo estoy aquí en la caravana porque al negro le dan prioridad en las ayudas sociales. Y entonces, a falta de discurso de clase, se ha generado todo un discurso identitario excluyente del otro, del chivo expiatorio, que es el que está peor, que es la lucha del penúltimo contra el último, pero además yo creo que ha generado toda una identidad de orgulloso de ser basura blanca, ¿no? De yo soy basura blanca, vale, y esto es una identidad. Y entonces va el tipo que más en contra de tus intereses, como basura blanca, va a gobernar, porque es uno de los oligarcas que te va a desposeer todavía más y te va a mantener iracundo, porque la estrategia es mantenerte iracundo contra aquellos, ¿vale? Yo te doy el orgullo que tú no tienes, la autoestima que tú no tienes. En mi relato, cuando Trump dice haced América grande otra vez, entronca directamente en esta identidad. Y es que yo aquí en la caravana, pero yo soy americano, yo soy blanco. Mi niño está enfermo y tiene asma y no tengo seguridad social, pero yo soy americano y yo soy blanco.
Y esa es la trampa. Y además, la incultura como identidad, el odio a los universitarios, el odio a la ciencia, la negación del cambio climático, todo aquel que me dice y que me muestra lo que yo no soy, porque no me dejan serlo en un sistema capitalista que genera unas desigualdades brutales. Sí, ya está. Levantar y os doy paso, ¿vale? Hablar alto en las preguntas. Ya que estamos en un acto republicano, ¿se puede hacer algún paralelismo entre lo que pasó en los años 30 con ahora, con el auge del fascismo, que lo han nombrado bastantes veces? El auge, el apaciguamiento de Europa hacia el fascismo hitleriano, en fin, por eso lo podéis comentar. El golpe de Estado de España, claro, donde empezó el fascismo. ¿Qué tendría que haber hecho? Porque era un gobierno centrista casi, o sea, un gobierno republicano. O sea, no era ni el precio de este Pedro Sánchez. Y luego a los gobernantes, fíjate lo que les pasó. No, es que yo sí que creo que hay que hacer un discurso nítidamente de izquierdas y de clase. También el discurso he hablado de discurso de clase, pero obviamente es un discurso también de reivindicación democrática, pero una democracia que sea fuerte, que pueda hacer frente, que pueda regular, que pueda poner límites al poder económico. Es que nunca en la historia ha habido estas diferencias que hay ahora y que además se siguen agrandando. Es decir, tú vas a Pompeya y las casas de los plebeyos y las casas de los ricos no tienen las diferencias que ahora mismo tienen. O sea, la oligarquía se ha extinguido. No es una diferencia de por 7, por 10. No, estamos hablando de un abismo. Y esa gente se carga un Estado, se carga una democracia, es que tiene más dinero que Productos Interior Bruto de algunos países. Y los paralelismos están claros. Es decir, mirad a Alemania como está también, que eso da miedito, pues cuando los alemanes se ponen fascistas, mirad cómo está la alternativa para Alemania. Italia ya está el fascismo gobernando, fascismo pop que le llaman, pero no deja de ser fascismo. Es que no sé qué paralelismo necesitamos más, porque Italia ya está gobernando el fascismo, además con una estrategia calcada a la de Mussolini. Entramos con un discurso antisistema, que es lo que hace Trump también, que es un discurso antisistema poniendo de relieve esas desigualdades para luego hacer un pacto con ellos, obviamente. Eso es lo que hace Mussolini. Ahora ni siquiera hacen un pacto, son ellos mismos los que están haciendo. Es decir, Mussolini entra con un discurso, y Hitler también, obrerista, de clase, etcétera, que engancha a mucha gente, que luego en la noche de los cuchillos largos se cargan a todos los que se habían creído ese discurso obrerista, y que enganchó a mucha gente del movimiento obrero. Lo que pasa es que entonces había una internacional también socialista y una internacional comunista muy potentes, pero eso ahora mismo no está. Y entonces tenemos este tema centrista que se hablaba, pero no hay un contrapeso. Y ahora ya no son los fascistas que empiezan con un discurso obrerista y luego pactan con la oligarquía, es que es ahora la propia oligarquía la que está organizando esto, desde arriba. Esa es la diferencia para mí fundamental. Sí. Primero, solidaridad de Segovia para el pueblo valenciano y para los poderes, totalmente de acuerdo, pero como los mandamientos, a tierra en uno, que es la capital. Entonces, sobre todo para Ernesto, a mí me preocupa muchísimo los movimientos y esas asociaciones que están saliendo por ahí del Gran Capital en Madrid, es decir, los neoliberales, y cuando se oye o se lee que uno de los ideólogos de Argentina ha sido Jesús Huertas, es decir, y todos sus cachorros, junto con las Katie, etcétera, 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 y que están metiendo un montón de millones para que ese movimiento neoliberal, que se lo conoce ya, un movimiento neoliberal de Madrid, encabezado por la señora Ayuso,
Es decir, en un momento determinado es para echarse a catedral, porque tiene capacidad ese movimiento para comprar a los jueces, para comprar a los medios de comunicación, para comprar las redes sociales, como lo compró X, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aparte de votar, porque la herramienta que tenemos el ciudadano es el votar. Pero aparte de esto, ¿qué puede hacer? Y aparte de estas conferencias, que están bastante bien. Ernesto. Bueno, Ernesto o Mónica, lo mismo me da. Para mí el desarrollo comunitario. Como he dicho antes, hay que generar redes vecinales, redes de apoyo mutuo y redes que reivindiquen ante las instituciones lo que quieran. Y hacernos fuertes en la participación directa en los asuntos públicos, no solo representativos. Por ejemplo, Burgos, ahí lo tenemos, el caso. La protesta porque habían reducido el presupuesto para Sí, sí, el caso de Burgos yo creo que estamos en una etapa realmente crucial. No creo que estemos exactamente en una etapa como la de los años 30. Hay muchas diferencias. Creo que el principal problema de Trump para llevar adelante su estrategia es China, no es Ucrania, ni son evidentemente los palestinos. Van a exterminar al pueblo palestino, eso está ya planificado, en realidad lo ha hecho Biden, seamos honestos. Lo único que tiene que hacer Trump es hacer alguna operación de teatro y por tanto ya está más o menos consumada, porque realmente, como podéis ver, aunque no se dice en los telediarios, porque los telediarios te venden una guerra que en realidad es un exterminio, no es una guerra. Pero claro, como los medios de comunicación son lo que son, tú ves caer bombas, ves informaciones que hablan de dos bandos, ya no es así, es un exterminio. Da igual que jurídicamente uno lo llame genocidio, otros crímenes contra la humanidad, no me parece que sea el tema central. Por supuesto que pienso que es un genocidio, pero no me parece que sea el debate jurídico lo fundamental. Lo que todos estamos viendo por la tele es un exterminio en tiempo real. Luego tú dices que no es, bueno, bien. Y otros dicen que no, también. Entonces, pienso que el tema crucial que tiene Biden, que tiene Estados Unidos, es un problema del sistema. Mi fórmula sería, uno de los asesores de Clinton en el año 92 se hizo muy famoso y se repitió hoy día cuando dijo que la clave en las elecciones del 92 dijo, es la economía, estúpido. Bueno, yo diría que es el sistema estúpido. Es el sistema. Este es el sistema que nos lleva al desastre, a la barbarie, en términos no solo climatológicos, no solamente ecológicos, sino también económicos. Es un sistema que no puede pervivir, como pervive, pero sobre la base de digamos, un agotamiento que se hace cada vez más evidente. Y el tema de ese agotamiento tiene que ver ahora con toda esta historia de la democracia, que yo llamaría, bueno, Mónica habló de la democracia autoritaria. Yo diría de la libertad autoritaria, para aplicárselo a Ayuso. Es decir, ellos, claro, porque ella habla mucho de libertad, entonces la libertad autoritaria sería más apropiada. Porque esto no es nuevo, ya lo dijo Margaret Thatcher y Ronald Reagan cuando gobernaron respectivamente en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en el Reino Unido. Thatcher decía, la sociedad como concepto no existe. No existe la sociedad como concepto. Existen los individuos, existe el mercado. Entonces, los individuos son los que tienen que velar por sus intereses, y velando por sus intereses van a triunfar y van a ser multimillonarios, multimillonarios. Toda esta idea neoliberal de la libertad autoritaria, que se podría llamar, es la que está hoy sobre la mesa. Y en Madrid en particular es un debate muy interesante, porque
el Partido Popular y en especial Ayuso y su mentor, Miguel Ángel Rodríguez, cuyos orígenes vienen del Partido Comunista de España, trabaja con la idea de la guerra cultural, una guerra cultural. Y la guerra cultural es que no vivimos en una sociedad, vivimos en un mercado, somos individuos de ese mercado y tenemos que velar por nuestros intereses. La injerencia del Estado es una restricción de nuestra libertad. El Estado no puede ser social, como dice la Constitución española. No puede ser, porque eso es una injerencia entre nuestra vida. Quien mejor lo expresa de manera libresca es Milei. Pero realmente en Argentina ya se ha aplicado lo que dijo Milei, no es nuevo. Ya lo ha aplicado un gobierno anterior de derecha, que fue el gobierno de Macri. Y antes que los gobiernos de derecha de Macri lo aplicaron un gobierno peronista. Toda la historia que se está montando en este momento en Argentina de la libertad y del anarcocapitalismo es una patraña. Lo acaba de decir el reciente Premio Nobel 2024 en una gran entrevista en el diario El País en la sección latinoamericana. No va a funcionar lo de Milei, porque Milei piensa en el mercado y la sociedad es la sociedad. Entonces el gran debate, me parece a mí, es ese. Esta idea de que neoliberal, de que existe la libertad autoritaria contra el Estado, una libertad que defiende el nepotismo. El tema del nepotismo en Madrid es una cosa que está representada por la presidenta. Su hermano ha ganado con la mascarilla. Ella contaba que ella autorizó la fabricación de mascarillas y decía que claro, si después hay problemas, hay problemas. Bueno, los únicos problemas, digamos, los únicos que no han tenido problemas son los que han ganado con la venta de mascarillas. El hermano Isabel Díaz Ayuso y su pareja actual, que está siendo objeto de una investigación de carácter fiscal y criminal, que la investigación fiscal se ha ampliado ahora a otros delitos, tráfico de influencias. Entonces, todo esto es lo que está sobre la mesa y yo creo que es un debate muy interesante. El problema es que de la misma manera que el Partido Demócrata ha abandonado a los trabajadores de Estados Unidos, el Partido Socialista está abandonando a los trabajadores en España. Este es el gran problema. Dice, ¿por qué pedir? Kamala Harris sacó, Trump ganó con 72 millones de votos y Kamala Harris un poco menos, pero no es gran diferencia. Entonces, con 76. Bueno, sí, bueno. Entonces, lo que vemos de todas maneras es que cuando ves en Estados Unidos los que votan, pues los trabajadores es que no solo abandonaron al Partido Demócrata, es que no fueron a votar, se quedaron en su casa. Esos trabajadores de la industria del automóvil, de las grandes fábricas, porque ahí siguen habiendo, esos no fueron a votar. Y aquí va a pasar 3/4 de lo mismo. Si el gobierno piensa que con estas estadísticas ya lo tiene ganado, pues está perdido. Venga, otra pregunta. Lo primero, les quería dar las gracias por sus intervenciones y a Mónica hay una cosa que me ha gustado muchísimo al principio y ha sido el comentario que ha hecho sobre el antojo de la universidad privada en esta ciudad. Pero bueno, volviendo a la Dana, ya que usted ha estado 7 años como vicepresidenta, me gustaría saber su opinión sobre una cosa que yo estoy muy preocupado porque creo que esto va, con esto del cambio climático va a volver a suceder una y otra vez en el Levante, seguramente por el calentamiento del mar, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda construir en zonas inundables y cómo es posible que la ley de costas ahora permita, en vez de 200 metros, 100 metros como quiere? ¿Qué tiene usted que decir eso de los 7 años que ha estado usted en política? Sí. ¿Qué opinión tiene? Bueno, es que eso tiene que ver con lo que hablábamos, que se pone por delante, ¿no? Es que es tropezar en la misma piedra. Sí, y es suicida. Nosotros aprobamos en la primera legislatura lo que se llamó el Patibel. Y el Patibel, precisamente, lo que marcaba era todas las zonas que eran inundables y donde no se podía, no solo las zonas que ya eran inundables, sino las que previsiblemente
por causa de lo que se había construido y de las barreras nuevas que se habían construido, iban a ser inundables, ¿no? Porque claro, ahora hay muchas voces que dicen, esto con obra civil se arregla, esto no se va a arreglar con obra civil. Aquí el único arreglo, porque además el agua tiene memoria, bastante más que el ser humano. Y entonces el agua vuelve y se busca los caminos. Y gran parte de la tragedia también ha sido las barreras que han generado determinadas obras civiles. Entonces la única, y nosotros pusimos en marcha el Pativer precisamente como herramienta, además como una herramienta viva, que fuera secuenciando todas las zonas que había que, bueno, pues que ahí, primero, lo que no estaba construido no se podía construir, y lo que estaba construido, a la gente que vive ahí, había que sacarla de ahí. Y había que empezar políticas de tienes que vivir en otro sitio, porque es que si no te vas a ahogar. Y además yo recuerdo, porque ha rulado mucho ahora en estos días, ha rulado mucho un vídeo de una intervención que fue después de la nana de la que os he hablado, de la Vega Baja, de la Valle del Baile, etc. Y eso es algo que hay que abordar. Lo que pasa es que eso, claro, a un político le incomoda esto, porque le vas a decir cosas a la gente que no le van a gustar. Pero a mí tampoco me gustaba decirle a la gente, no se pueden ustedes juntar en Navidad. Y no se pueden juntar en Navidad porque si igual se juntan este año y lo pasamos muy bien, pero si el año que viene, en Nochebuena, falta alguien porque nos juntamos y no nos teníamos que juntar, se nos va a atragantar la Navidad, ¿no? Y entonces, a mí me gustaba hacer eso, pues no. A uno le gusta sentarse allí y decir, mira qué bien, oye, qué bien va la economía, ha bajado el paro, mira qué bonito, ahora tenemos fiestas. Claro, a todos nos gusta eso, ¿no? Pero cuando uno está al frente de un gobierno, está a las duras y está a las malas. Y tiene que estar para las cosas. Y sobre todo está para cuando las cosas van mal. Porque cuando todo va bien, todo va bien. Pero un gobernante muestra su talla cuando las cosas van mal. Y efectivamente, zonas inundables, no solo eso, sino infraestructuras que no podemos seguir por ahí. Movilidad que no podemos seguir por ahí. Impacto en el medio ambiente que no podemos seguir por ahí. Turismo, esto es nombrar la bicha en nuestra tierra, turismo que no podemos seguir por ahí. No nos podemos mover tanto. No podemos basar nuestra felicidad en que si un año no hacemos un viaje transoceánico ya somos unos desgraciados. Ya no somos la clase de... Vamos a terminar, que si no los de la residencia están... Me voy a guardar la última pregunta, Mónica. Agradeceros a los dos por venir, por supuesto. Yo ayer estuve contigo por la noche y hoy viéndote aquí saco la conclusión que tú has dejado la política, pero que la política no te ha dejado a ti. Pero claro, tú ahora te enfrentas a una situación, yo supongo un dilema tuyo personal, porque yo sé perfectamente que si tú ahora mismo me decías que te decían en la manifestación del otro día, vuelves, ¿sabes? Pero tú eres consciente que si tú das un paso político ahora, eso empeoraría objetivamente tu situación judicial, que es tremendo. Estamos hablando tan alegremente de esto cuando eso es un golpe de Estado. Entonces, quería saber qué sentimientos tienes sobre esa dicotomía. Y si la tienes, claro. No sé si la tienes. Sí, claro que tengo pensamientos. Es verdad, la política, yo no voy a dejar nunca la política, porque yo la llevo dentro desde que era muy jovencita, ¿no? Otra cosa son los cargos de responsabilidad o los cargos en el gobierno, ¿no? Y es verdad que a mí, en general, la gente en mi tierra me quiere, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Y yo fíjate que no me he planteado nunca el tema judicial. Para mí, en mi cabeza no cabe una condena. Porque en la vida uno sabe lo que ha hecho y también sabe lo que no ha hecho. Y como yo todas las noches duermo y tengo la conciencia tan tranquila, ¿no? En mi cabeza no cabe. Ojo, que en este país puede pasar de todo. Pero fíjate, yo vivo en ese sentido, yo vivo muy en paz. Porque yo tengo un listón moral y un listón de integridad que nunca jamás, nunca, en mi responsabilidad de gobierno,
he roto. Nunca. Bajo ningún concepto. De hecho, el otro día en la manifestación yo le decía a la gente, todo esto es mentira, lo sabéis, ¿no? Y alguna gente incluso se ofendía. ¿Cómo puedes pensar que nosotros pensemos? Lo saben hasta los que se han querellado contra mí. ¿Sabes? Y que a mí lo que peor me sabe de esta historia es a las 16 personas que tenemos empastradas en esto. Esto sí que me sabe mal. Porque claro, venían a por mí, pero claro, tenían que llevarse alguno más, porque si no, no hay. Entonces, yo, si tomara una decisión de volver a primera línea, no me pararía el hacer un cálculo de esto me puede perjudicar en la causa judicial. Esto habla también de mí y de a veces las decisiones que tomo en la vida que no son buenas para mí, ¿sabes? Que son un poco irracionales, pero no me pararía eso. No me pararía eso. No. Además, no sería yo, no me sentiría bien. No me sentiría traicionando a las personas que sí que esperan eso. Bueno, y Ernesto y recordaros que tenemos el último acto el miércoles en la Julio Mitchell a las 7 de la tarde. Venga, otro aplauso para ellos. Que quiero regalaros una camiseta porque me la regalaron el día de la manifestación. Fue una frase que yo dije, que el PP era más peligroso por inútiles que por corruptos, que ya era decir que se ha convertido en un aforismo, y alguien ha hecho estas camisetas y me la regalaron el otro día, yo os la regalo. Bueno, voy a... Son más peligrosos por inútiles que por corruptos. Hola, ¿qué hay? Perdón, si pasan por aquí. No sé si... Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, no, todo lo contrario. Estaba ahí, me quería acercar a ver a Mónica, pero ¿qué tal? Sí, lo voy a quitar, con permiso. Ponlo por aquí, porque al final no la llevamos. Lo dejamos aquí, Dani, porque al final...